Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 13 de noviembre 2022. Estamos en la serie Vivamos sin temor, día 14. Muchas gracias a todos los que me mandaron saludar el día de ayer por mi cumpleaños número 63. Ya tengo 63 años. Dios les bendiga, muchas gracias a todos. Todos son un regalo para mí porque puedo servirles y porque puedo contar con ustedes como personas que estudiamos juntos la palabra del Señor. Gracias. Es el día 14 y el tema es el temor a la mayoría. Seamos libres para vivir a contracorriente. Dice la palabra, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni tengas delante de ellos, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel 2:6. ¿Qué les parece? La verdad es que es una descripción tremenda, terrible del el entorno de una persona que sigue a Dios. Una de las cosas más difíciles de enfrentar el discipulado cristiano es la singularidad de una vida cristiana verdadera, en medio de la mediocridad de la mayoría. O sea, el cristiano es algo singular, el cristianismo es algo singular, extraordinario. Ser contraste, ser diferente, ser original, ser de otro mundo, constituye un desafío que no todos están dispuestos a enfrentar. Jeremías fue puesto como el texto dice, en medio de casa rebelde. ¿Qué quiere decir eso? Digámoslo de este modo, estaba de moda ser mal creyente en su época, estaba de moda ser chafa creyente, y él fue llamado a marcar la diferencia. Eso siempre resulta un reto difícil de enfrentar. Lo más cómodo es nadar a favor de la corriente, eso es lo más cómodo, ni te cansas, ¿no? Solo flotas. Hacer lo que los demás hacen, o por lo menos celebrarles y jamás contradecirles, mucho menos exhortarles respecto a sus fechorías. Cuando un cristiano quiere ser un buen discípulo de Cristo y hace compromisos, comienza un proceso de santificación y de crecimiento, y esto invariablemente le traerá conflictos, incluso con los de su casa, si no son cristianos, con los de su iglesia, que algunas veces también estos apoyan el error, y los de su grupo. Algunos de los más cercanos incluso harán todo lo posible para evitar que sigan ese camino. Hay gente que te rodea que se enoja que quiera ser un buen cristiano y harán todo lo posible porque no lo logres. Eso es lo que algunos llaman fuego amigo. Por eso, el Señor le advierte a Ezequiel y le dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel 2:7 al 8. Y si sigues leyendo aquello de comer la palabra de Dios, fue un testimonio tremendo, pero no lo estudiaremos ahora. En esta ocasión, la orden de no temer es cuádruple. 4 veces le dice Dios en este pasaje que leímos que no tema. Debe ser muy importante obedecer esta orden cuádruple. Permítame compartir con ustedes algunas verdades que nos ayudan a lograrlo. Antes que temer a ser impopular, temamos ofender a Dios. Podemos decir que Ezequiel fue llamado a ser un profeta impopular. Su estilo de vida y su mensaje eran aborrecibles delante de los falsos creyentes de su tiempo. Se encontraba en medio de personas rebeldes a Dios. Es como si estuvieras con la camiseta de tu país, México o cual otro país, y con un sombrero típico de tu país, en un partido contra Inglaterra y rodeado de hooligans. ¿Qué te parece? Eso sería peligroso. Sin embargo, Ezequiel, aunque tenía miedo a ser impopular, tenía más miedo a defraudar a Dios y cumplió con su ministerio. En estos casos es en donde cobra sentido esta palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Es mejor temer a Dios en sentido de reconocer soberanía que tener miedo a la impopularidad. Temamos defraudar a Dios y jamás tendremos miedo, pero si dejamos de temer a Dios, viviremos toda la vida con miedo a los demás. Antes que temer la tiranía de la democracia, temamos a la mediocridad. En nuestro tiempo se sobrevalora la democracia. Si alguien que se desarrolla en la política quiere ser bien visto, quiere ganar votos, todo lo que tiene que decir es que defiende la democracia, aunque no sea cierto, y ganará prestigio. Sin embargo, existen campos en donde la democracia no solo no es útil, sino que puede llegar a ser una maldición. Por ejemplo, el día de hoy, en muchos países ya se aprobó por democracia el aborto, el matar niños antes de que nazcan. Y ahora resulta que se pueden hacer eso, matar niños antes de que nazcan sin que nadie los defienda. Es
¿eso una bendición de la democracia? No, a mí me parece que no, absolutamente no. Y por democracia se aprueba el matrimonio de personas del mismo sexo. Y por democracia muchos están queriendo desterrar a Dios de su creación. El problema es simple. Una verdad es verdad, aunque uno solo la sostenga. Y la mentira es mentira, aunque muchos crean en esa mentira diciendo que es verdad. Así que debemos tener cuidado de no ser esclavizados por la tiranía de la democracia. Algunos creen en un dogma al que yo llamo la infalibilidad de la democracia, la infalibilidad de la democracia, pero es una herejía. En la Biblia hay muchos ejemplos de cuando el pueblo democráticamente decidió desobedecer a Dios y les fue como en feria. Vivimos en un mundo perdido. Eso nos lo advirtió el Señor cuando dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 al 2. Está claro, debemos tener cuidado de no seguir la corriente de este mundo rebelde que se opone a Dios. Seamos distintos, aunque eso tenga consecuencias. Cuando los hebreos estuvieron frente al río para cruzar a la tierra prometida, no quisieron cruzar. Fueron rebeldes a Dios y dijeron, no podemos. 2, 3, Josué y Caleb, y después Moisés los apoya en que sí podemos. Y los querían matar, los querían apedrear por decir que sí podían. Y sí podían en nombre de Dios. De hecho, pudieron tiempo después, cuando esa generación de rebeldes se murió. Seamos del remanente que confía en Dios, no seamos como la media, no seamos uno más de la estadística, no seamos del montón. Temamos a Dios y seremos libres de la mediocridad. Cuando mis hijos estaban pequeños, traté de enseñarles a ser valientes y atrevidos. Los llevaba de excursión con otros niños de la iglesia, les enseñé a lidiar con animales peligrosos y algunos no tan peligrosos, pero que parecen peligrosos como las tarántulas. Y también a subirnos en juegos mecánicos extremos. Sin embargo, ellos crecieron y los juegos mecánicos también crecieron. Y ahora cuando vamos a algún parque de diversiones y ellos quieren subirse a alguna montaña rusa gigantesca, debo reconocer que me da miedo, especialmente por mis problemas cardíacos y de columna. Pero ¿saben qué? Tengo más miedo a quedarles mal. Tengo más miedo a eso. Así que me armo de valor y me subo. Además, mi valiente esposa también es atrevida y pues si alguien tiene que acompañarla. ¿Será por orgullo, por puro honor o simplemente por miedo a defraudarlos? Pero me subo y les aseguro que no es mi gusto. La vida puede presentarnos momentos difíciles, batallas complicadas, y todo esto puede confrontarnos con el miedo a ser considerados bichos raros, ser considerados santurrones. Si nos comportamos demasiado cristianos, nos pueden tratar de esa manera, pero debemos considerar este principio. Temamos defraudar a Dios antes que ser criticados por el mundo. Nuestro temor más grande es defraudar a Dios y que si el mundo nos critica, que digan misa, como decimos acá en México. Así que hermanos míos queridos, venzamos el temor a la mayoría, seamos libres para vivir a contracorriente. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Son palabras de Dios al profeta Ezequiel, pero con él, al decírselas a él, nos las dice a nosotros también. Perdamos el miedo de ser diferentes. No importa que nos consideren bichos raros. Temamos a Dios y no temeremos a nadie más. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de platicar con mis hermanos y hermanas y compartir esta enseñanza. Te pido, Dios, que sea parte esencial de nuestra vida tu palabra y que la vivamos, Dios, a plenitud. Ciertamente, Señor, tenemos desafíos, tentaciones en el mundo en que vivimos. Te pido, Señor, que jamás el miedo a ser desechados, el miedo a ser, yo no sé, despreciados por el mundo, nos impida obedecerte. Que el temor por desobedecerte a ti sea más grande. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Lo pongo en tus manos a mi hermano, mi hermana. Bendice a los atribulados, a los tristes. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que esto sea útil para ustedes y espero que nos veamos mañana o uno de estos días. Hasta pronto.